¿Qué quiso decir el profeta Isaías cuando dijo: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Isaías 14, 12, 15. Debemos de saber que el libro de Isaías fue escrito en un periodo en el que el pueblo de Israel enfrentaba la amenaza de potencias extranjeras, especialmente Asiria y Babilonia. El capítulo 14 se dirige específicamente a Babilonia, que había oprimido a Israel y se había elevado en orgullo y arrogancia. El pasaje comienza en Isaías 14:4, donde se establece que el profeta está hablando de la caída del rey de Babilonia. Este rey es descrito como alguien que había oprimido a las naciones y que ahora sería objeto de burla. La caída del rey de Babilonia simboliza no solo su derrota política, sino también un juicio divino sobre el orgullo y la soberbia de dicho rey. Está claro que la soberbia es un tema recurrente que lleva a la caída según Proverbios 16:18. Isaías 14:10, 11. Describen la caída del rey con imágenes de humillación y muerte. Se menciona cómo los reinos se alegran de su caída, y cómo los muertos en el Seol se burlan de él al verlo descender. Cuando Isaías dijo: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Aquí Isaías usa una metáfora poética. El término hebreo traducido como lucero es Helel, que significa brillante o astro de la mañana, probablemente refiriéndose al planeta Venus, que brilla intensamente al amanecer, pero desaparece cuando sale el sol. Así se describe la caída de un rey orgulloso que quiso exaltarse como una estrella brillante, pero fue derribado. Isaías 14:9, 11. Describe al Seol, el inframundo, la morada de los muertos, preparándose para recibir a este rey. Allí los demás reyes difuntos se levantan para burlarse de él, diciendo: Tú también te has debilitado como nosotros, y has venido a ser como nosotros. Se burlan de que su pompa y su arrogancia han sido reducidas al polvo de la muerte. Isaías 14:12 es una metáfora poderosa para describir al rey de Babilonia en la cúspide de su poder y gloria. Él era la estrella brillante entre los reyes y naciones. Su caída del cielo no es una expulsión literal de un cielo espiritual, sino una dramática forma de decir que cayó desde la altura de su poder y prestigio hasta la más absoluta derrota y desgracia, la tierra. Isaías 14, 22, 23. Dios dice que cortará de Babilonia el nombre y el remanente, y que la convertirá en una tierra pantanosa y desolada. Esto es una clara referencia histórica a la caída del imperio babilónico. La gran pregunta es: ¿quién era este rey? Aunque Isaías escribió esta profecía más de 100 años antes de que Babilonia alcanzara su máximo poder, el término rey de Babilonia se aplica proféticamente a los futuros gobernantes babilonios, como por ejemplo, Nabucodonosor II, quien conquistó Jerusalén y llevó cautivos a los judíos en el año 586 a.C., o Belsasar, último rey babilonio antes de la caída del imperio en el año 539 a.C. Nabucodonosor era el rey más poderoso de su tiempo. Dios le había dado dominio sobre muchas naciones según Daniel 2, 37, 38, pero su orgullo lo llevó a creerse el centro del poder y la gloria. En Daniel 4, 10, 27, Nabucodonosor soñó con un gran árbol que crecía hasta el cielo, pero que luego era cortado. El profeta Daniel interpretó el sueño. El árbol representaba al mismo rey, que sería derribado de su trono por su orgullo, hasta que reconociera que Dios gobierna sobre el reino de los hombres. Daniel le aconsejó humillarse y practicar la justicia, pero Nabucodonosor no escuchó. 12 meses después, el rey se paseaba por su palacio y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Daniel 4:30. En ese mismo instante, una voz del cielo le dijo que su reino le sería quitado. Nabucodonosor perdió la razón. Fue apartado de los hombres y vivió como las bestias del campo. Comía hierba. Su cabello creció como plumas y sus uñas como garras, según Daniel 4:33. Más de 100 años antes de que Babilonia llegara a ser un gran imperio, el profeta Isaías anunció su destrucción. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Isaías 13, 17, 19. Isaías profetizó que
Los medos serían los conquistadores. La ciudad quedaría totalmente desolada. Su ruina sería una señal del juicio de Dios sobre el orgullo. Más de un siglo después, el profeta Jeremías reafirmó la misma profecía, cuando Babilonia ya era poderosa. Jeremías 51:25. También Jeremías anunció que reyes del norte, los medos y persas, la conquistarían. Jeremías 51:11-28. El río Éufrates sería parte del escenario de su caída. Jeremías 51:13-36. Sería una ruina perpetua, jamás habitada de nuevo según Jeremías 51:26-43. Daniel 5 describe la caída de Babilonia en el tiempo del rey Belsasar, hijo o descendiente de Nabucodonosor. Durante un banquete, el rey profanó los vasos sagrados del templo de Jerusalén. Una mano misteriosa escribió en la pared: Mene, Mene, Tekel, Uparsin, cuyo significado es el siguiente: Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y hallado falto. Peres, tu reino ha sido dividido y dado a los medos y persas. Daniel 5:25-28. Esa misma noche, fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío el Medo tomó el reino. Daniel 5:30-31. Babilonia cayó en el año 539 a.C. y sin gran batalla, cuando el ejército de Ciro el persa desvió el río Éufrates y entró por debajo de las murallas. Babilonia nunca volvió a levantarse como imperio. Con el tiempo, la ciudad quedó en ruinas y totalmente deshabitada, tal como predijeron los profetas. En su contexto literal, Isaías 14 habla del rey de Babilonia.